Este es Observatorio Cotidiano de TV UNAM en su segmento dedicado a la economía y el desarrollo. Y les damos la bienvenida para hablar en esta ocasión de un tema que nos interesa y nos involucra a todos. El tema de los salarios, de las negociaciones salariales, del poder adquisitivo de los salarios. Los salarios representan en su conjunto cerca del 70% de los ingresos de los hogares en nuestro país. Y en consecuencia son determinantes no solamente para los niveles de vida, para las condiciones de existencia de todos, sino también son muy importantes por sus implicaciones económicas. Y tenemos la fortuna de contar en esta ocasión con dos invitados expertos en el tema: Saúl Escobar, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y miembro también del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, y Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática e involucrado como ensayista y analista en estos temas de los salarios. Vamos a iniciar esta primera ronda con un panorama general, Saúl, sobre la situación actual de los salarios, después de que para 2019 registramos una medida muy aceptable y a mi juicio acertada de las autoridades de favorecer un incremento muy significativo de los salarios mínimos, y después en las negociaciones contractuales se ha venido dando también una recuperación de los salarios. Pero, por favor, platícanos el panorama general. ¿Cómo estamos en materia salarial ahora? Bueno, hay que entender que venimos de una trayectoria histórica, de una caída del salario mínimo muy fuerte. Se calcula que entre 1977, que fue, digamos, el punto más alto de crecimiento del salario mínimo real, hasta 2016, la caída se calcula en más del 70% de deterioro del salario mínimo. Y es hasta recientemente donde la tendencia empieza a cambiar, y muy claramente cambia en este año, cuando se decreta un aumento nominal del 17% y hay una recuperación por primera vez en muchos años muy clara del salario mínimo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos calcula que frente a esta pérdida de 75 se rescató un poquito y ahora la pérdida es de 65 o 67. O sea que se recuperó un poco, pero realmente históricamente, desde el punto de vista de todos estos 40 años de pérdida, pues es poco lo que se ha recuperado. Sin embargo, sí es un cambio de tendencia que hay que destacar, que hay que reconocer y que hay que, digamos, ver como un logro en materia de lucha contra la pobreza, de desigualdad, etcétera. Entonces, esto es lo que tiene que ver con los salarios mínimos, que yo digo que es importante no tanto por el número de personas que gana el salario mínimo, sino por que es un instrumento de política del Estado que nos indica si el gobierno, el Estado, está en la idea de recuperar el salario, o está en la idea de congelarlo, o está en la idea de deteriorarlo por las razones que cada quien pueda discutir. Y yo creo que la decisión de aumentar el salario mínimo muestra la voluntad del gobierno de cambiar la política salarial, no solo en los mínimos, sino también en el conjunto de los trabajadores. ¿Los salarios generales o los salarios contractuales? Y esta repercusión la hemos visto en los salarios contractuales, con una ganancia muy modesta de alrededor de 2,5%, según cifras del Banco de México. Pues los salarios contractuales han mejorado un poco, pero no ha sido exagerado, no ha sido 17%, ha sido alrededor del 2%. ¿Y ¿También con un cambio de tendencia, Saúl, o continuando con un incremento que ya se venía dando? Es un cambio de tendencia también porque, según el Banco de México, el año pasado, por ejemplo, la pérdida digamos, de los salarios contractuales, si se calcula la inflación esperada, lo que ellos llaman el salario ex ante, era negativa en algunos casos o cercana a cero, y ahora es un poco superior a 1, a veces 2% según el mes, pero andamos en esas cifras, digamos, que sí es un cambio de tendencia, pero todavía es un cambio modesto de apenas 2 puntos porcentuales. Nos dice Saúl, Ricardo, hay un cambio de tendencia, pero todavía con salarios muy bajos. Y
planteamiento más general de política para los próximos años, que el Plan Nacional de Desarrollo dice que la meta es recuperar al menos en un 20% el poder adquisitivo de los salarios. Esa es la aspiración. Pero ¿cómo estamos en términos comparativos? Los salarios mexicanos, a pesar de este cambio de tendencia, ¿cómo los comparas? Bueno, respondiendo inmediatamente a tu pregunta, seguimos abajo de Guatemala, seguimos más o menos con en el mismo nivel que Honduras, abajo de Costa Rica, un poquito abajo de Nicaragua y en general en países del mismo... En los mínimos. En los mínimos, claro. Pero como los mínimos, ya nos ha explicado Saúl, afecta al conjunto, también eso se refleja en los medios, no nos liberamos demasiado, salvo en algunas áreas manufactureras. Los salarios medios mexicanos no son demasiado mejores que los salarios en Centroamérica, y ya no hablemos de América Latina, especialmente de Chile o de Brasil, ni siquiera de Argentina, ¿no? Realmente el mundo salarial en nuestro país es un mundo que sigue estando muy deprimido, es un mundo, yo digo, impresentable para cualquier tasa comparativa. Lo que choca más es que países demográficamente inmensos, incomparables, como México, como China, frente a México, pues ya tienen salarios medios que casi duplican el estándar mexicano, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer mucho en materia salarial. México tiene un enorme espacio en esa área, y yo quisiera dar un paso atrás de tu pregunta, porque creo que todavía hoy, ni siquiera en el Plan Nacional de Desarrollo se cacha, se comprende bien la importancia máxima del salario mínimo, ¿no? Parece que es una determinación que afectará, como bien dice Saúl, a esos que ganan el salario mínimo, y que si hoy va uno y ve las estadísticas del IMSS, pues son alrededor de 1,070 personas registradas en el IMSS, las que están registradas con un salario mínimo. Sin embargo, el salario mínimo es un precio tan importante para el conjunto de la economía como lo es el tipo de cambio, ¿no? O como lo es la tasa de interés. Es una señal general para el funcionamiento del conjunto, en este caso del mercado laboral. Y es muy importante el salario mínimo porque su determinación también afecta las negociaciones contractuales. Es decir, con el porcentaje que se aumenta el salario mínimo, comienzan el conjunto de negociaciones contractuales del conjunto de sindicatos y sus patrones en el país. Que es lo que de hecho se dice que ha ocurrido. Como efecto Faro, ¿no? De 40 años, ¿no? Sí, Es decir, así es. El salario mínimo como ancla de negociaciones que, a pesar de la apertura comercial y del Tratado de Libre Comercio y de todo lo que ha ocurrido con las exportaciones, ha permitido que los salarios medios se mantengan deprimidos con variaciones por épocas, ¿no? Pero hay un efecto adicional que se construyó, digamos, en nuestro imaginario económico-social. Y es que en el mundo laboral real mexicano, la tasación salarial se construyó en veces salario mínimo. Ahí también ocurrió una indexación, como ha explicado el doctor David Kaplan, ¿no? Es decir, los patrones pagan 2 veces el salario mínimo, 3 veces el salario mínimo. Así es. Y eso también ha creado una excepción moral, ¿no? Hay muchos patrones que dicen, no, yo no pago esa miseria, un salario mínimo. Ajá, pagan 2, pero ni así llegas a la línea de bienestar necesaria, ¿no? Es tan bajo el salario mínimo que aún y pagando 2 veces el salario mínimo, los trabajadores no salen de la pobreza. Y eso ya afecta, ahí sí, a más de 18 millones de trabajadores en el sector formal. Así es. Entonces la importancia del salario mínimo empieza a crecer y crecer. Y hay una cuarta señal, digamos, una cuarta aspecto importante, que yo digo es el aspecto dickensiano, ¿no? del salario mínimo. Y es la idea de la sociedad que estás construyendo con la determinación de ese precio. Es decir, ¿cuánto vale lo mejor que tiene la gente? ¿Cuánto vale su trabajo? ¿No? ¿Cuánto vale su esfuerzo? Y en cuando este determinas... cambio de tendencia, Saúl, ¿tú ves perspectivas de que cambie esta concepción minimalista de lo que vale el trabajo? Sí, yo creo que sí hay un esfuerzo por cambiar esta política,
Porque además de que el gobierno decidió a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se supone que es un órgano tripartito, donde los tres sectores están en igualdad de circunstancias, cosa que no es cierto. La verdad es que ahí pesa la decisión del gobierno y ha pesado permanentemente. Pero además de esta decisión de cambiar los márgenes de aumento, también he visto, creo que hemos visto, la decisión del gobierno de no topar los salarios contractuales, de no intervenir en las negociaciones contractuales para evitar que aumenten demasiado o que se ajusten a una norma, a un porcentaje de los salarios contractuales. Ahí también hay un cambio de política, hay un juego más libre entre sindicatos y empresarios para definir el salario, y esto nos mostraría un poco los aumentos en los salarios contractuales, modestos, pero al fin de cuentas aumentos que ha habido en los últimos meses, ¿no? Yo creo que esta situación es otro indicio de que hay voluntad de cambiar la tendencia salarial en el país. No será, sin embargo, aunque en efecto un posible incremento de 20% en el salario real de aquí a 2024 puede no ser suficiente, tampoco es una meta sencilla, ¿no? No, es muy complicada porque obviamente, como dije, los salarios contractuales no dependen solo de la voluntad del gobierno. La voluntad del gobierno es muy importante, pero no es lo único. No es lo único que la aprobación del tratado con Estados Unidos y Canadá en estos momentos está siendo objetada en Estados Unidos porque dicen que no hay sindicatos libres en México y que eso ha llevado a una política de deterioro de los salarios manufactureros y del conjunto de los salarios, que es una competencia desleal de México con los demás países. Entonces, lo que ellos dicen es que en México tiene que haber sindicatos libres, tiene que haber sindicatos independientes, tiene que haber sindicatos democráticos realmente representativos para que la tendencia salarial en México cambie. Y yo creo que tienen razón. Pues sí. Puede haber voluntad del gobierno de cambiar las cosas, pero si no hay sindicatos que reclamen ante el patrón un aumento en las revisiones contractuales, pues los salarios van a seguir deprimidos. Ya lo hemos hablado en este programa, es una situación paradójica que ahora una de las principales presiones para cambiar la realidad del mundo laboral mexicano esté asociada al nuevo tratado de libre comercio. Seguiremos hablando sobre el tema después de una pausa. Continuamos conversando en Observatorio Cotidiano de TV UNAM sobre el tema de los salarios y la política salarial. Y para continuar le pregunto a Ricardo Becerra, el incremento del salario mínimo fue significativo en 2019, hay un cambio en la tendencia, está muy lejos de recuperar el poder adquisitivo que tuvo en el pasado. Y sin embargo, se ha iniciado ya una discusión sobre los efectos de este incremento del salario mínimo. En particular, el Banco de México, a fines de agosto, en su informe trimestral, en su segundo informe trimestral de 2019, incorporó un recuadro de una de sus investigaciones en la que se concluye con su metodología que el incremento del salario mínimo está teniendo efectos negativos en el empleo. Y ya después, hacia el 10 de septiembre, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos publicó otro estudio en el que concluye lo contrario, que es que el efecto es por lo menos neutral en empleo y positivo en otros aspectos. ¿Cómo valoras estas opiniones, Ricardo? Bueno, yo creo que es muy extraño el estudio del Banco de México porque le atribuye la menor tasa de crecimiento o el menor crecimiento del empleo a el solo factor, ¿no? Incremento salario mínimo, y hace abstracción, es decir, no toma para nada en cuenta, lo cual es muy asombroso, el bajo crecimiento económico del país. Es decir, para el Banco de México no importa la bajísima tasa de crecimiento cero del país, de su desarrollo económico, y en cambio importa muchísimo el aumento del salario mínimo.
Este modelo tan higiénico que presenta el Banco de México, pues se me hace solo por eso insostenible e impresentable. Creo que va siendo hora de que el Banco de México se haga cargo de esos estudios y de los presupuestos y premisas que gobiernan su ideario, ¿no? Que, insisto, no puede ser que haga abstracción del conjunto de la dinámica económica y, en cambio, culpe a un solo factor, el aumento del salario mínimo, del menor crecimiento del empleo. En fin, creo que CONASAMI en ese sentido es mucho más seria, ¿no? Pero si vamos a estudios rigurosos, creo que ahí está el que presentó alguna vez Gerardo Esquivel, hoy subgobernador del Banco de México, por cierto, y Raimundo Campos, en el cual, con un experimento natural, es decir, viendo un efecto real de un aumento real del salario mínimo por encima de la inflación, y que en determinados estados de la República, en el que se comprueba en la realidad que un aumento del salario mínimo no solo no afecta el empleo, sino que lo favorece, ¿no? Y que además favorece las condiciones microeconómicas de las empresas allí y donde creció el salario mínimo, ¿no? Es decir, tenemos empíricamente mayores evidencias y mejores estudios para concluir que un aumento moderado y sensato de los salarios mínimos favorece el desempeño económico. Ahora bien, Saúl, este es un punto de vista, el de las relaciones con el empleo, pero hay otros. Por ejemplo, el de las relaciones sobre el poder adquisitivo, la pobreza, la capacidad de los salarios de alcanzar los niveles de ingresos definidos por el Coneval como ingreso mínimo o ingreso de pobreza. Pero además hay un factor general de orden político, incluso a veces ideológico, en relación a los mínimos. Sí, el Banco de México desde hace mucho tiempo, o desde hace varios años, ha estado insistiendo que un aumento en el salario mínimo es negativo para la economía. Yo creo que ellos tienen la idea de que el salario mínimo es un instrumento jurídico de poca utilidad y que yo creo que debería desaparecer. Esa es la impresión que tengo, porque ¿para qué quieres un salario mínimo que no sirve para nada? Es decir, lo que quieren es demostrar la inutilidad del salario mínimo como un instrumento jurídico de política económica, como un instrumento del Estado para, digamos, promover o desalentar los aumentos contractuales, ¿no? Entonces yo creo que esta no es una cosa nueva y a mí me parece que es efectivamente poco, digamos, poco creíble, ¿no? Y no me parece muy bien respaldada por las investigaciones. Y por el otro lado, hay incluso quien dice que ahí en la frontera norte y ahí donde hubo huelgas y hubo más conflicto por el aumento del salario mínimo que fue en Matamoros, pues el impacto sobre el empleo tampoco fue muy grande. En realidad se puede decir que fue un impacto menor. Incluso en este lugar, en esta ciudad maquiladora, donde hubo no solo aumento significativo, sino también hubo huelgas, hubo negociaciones más difíciles que en otros años, y ahí tampoco se puede hablar de una caída vertical del empleo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahora no hay evidencia. Lo que sí creo es que, digamos, el esfuerzo por que el salario mínimo se convierta en un instrumento que pueda realmente indicarnos que los trabajadores van a superar la línea de la pobreza y van a, digamos, tener una expectativa de vida mejor, es un proceso que requerirá años. Así es, ¿no? Y ahí sí creo que no podemos esperar aumentos súbitos, ni en el salario mínimo ni en el salario contractual, demasiado grandes, ¿no? Yo creo que una recuperación gradual será lo más aconsejable y que esta recuperación gradual tendrá que situarse en un contexto nacional e internacional muy complejo. Como se ha dicho aquí, como dijo Ricardo, tenemos un crecimiento económico bajo, pero también estamos insertos en una situación internacional muy complicada, que no indica que hay condiciones óptimas para que los países, no solo México, tengan un crecimiento muy alto. Y además así se planteó desde que en 2014 y 15 se recuperó la discusión sobre los salarios mínimos en particular.
que se trataba de una estrategia de recuperación progresiva. Pero aquí seguimos y como lo dice el Coneval, todavía hoy cerca del 40% del trabajo en México no recibe lo suficiente para superar las líneas de pobreza, Ricardo. Sí. Bueno, voy a recuperar lo que ustedes han dicho. Aplaudo, no tengo ningún empacho en decir que el aumento de diciembre decretado por el presidente López Obrador al salario mínimo es la mejor medida de política económica de este sexenio y probablemente en varios sexenios en este país, ¿no? Es una medida muy importante. Ahora bien, es una medida, no alcanza para ser una política, ¿no? Es un hecho. Y por desgracia no hemos escuchado mayores planteamientos, desarrollos, iniciativas coherentes, reformas que consistentemente nos hagan el planteamiento de qué es lo que sigue, cuáles son los siguientes pasos y por lo tanto cuál es la política de este país para la recuperación salarial. Traigo una mala noticia, es esta gráfica. Como ven, aquí está el aumento importante del salario mínimo decretado en diciembre del año pasado. Tocó la línea de bienestar. Estos son 2 canastas alimentarias, la línea roja, ¿no? O sea, alcanzó por primera vez en 35 años alcanzó por primera vez para que un trabajador pudiera comprar la canasta alimentaria de 2 miembros de la familia, ¿no? Pero ya en agosto de este año dejó de alcanzarla. La inflación se volvió a comer ese aumento decretado en diciembre. Bueno, hay que tener este seguimiento. Estoy seguro que ya hay recursos intelectuales y políticos en la CONASAMI y en la Secretaría del Trabajo para hacer este seguimiento. Pienso, por ejemplo, que la CONASAMI renunció muy pronto a una medida que sí está en sus manos con la ley actual y con la Constitución actual. Por ejemplo, llamar a sesionar al Consejo de Representantes en julio de este año, o en agosto, en septiembre. Es decir, sesionar 2 veces al año precisamente para no volver a permitir jamás que en este país el que gane un trabajo por un trabajo honesto no pueda estar recibiendo un sueldo de hambre. Ese debería ser el principio, ¿no? Un principio económico, social de la determinación de los salarios mínimos. Y por desgracia ya nos está volviendo a pasar. Ahora, lo había comentado ya Saúl, el papel del gobierno en este órgano tripartito que es la CONASAMI no es menor, al contrario, es la influencia más importante y por tanto se trata de que la propia CONASAMI se mantenga en una dinámica modificada, reformada en la discusión salarial. Aunque vamos a tener oportunidad de seguir hablando sobre esto en un siguiente programa, avanzo de una vez, les voy a pedir un cierre para este programa. ¿Qué reformas más importantes verías tú, Saúl, en las negociaciones en la Comisión de Salarios Mínimos? Ahora. Yo creo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe reformarse a fondo. Sí. Yo sería de la idea de que la decisión de quién toma la decisión de aumentar el salario mínimo debería ser del Congreso de la Unión, no de una comisión tripartita. Sé que es una discusión compleja, pero yo lo dejo ahí sobre la mesa, porque, insisto, es una medida de política económica. Y esta medida de política económica debe ser parte del paquete económico que el Estado propone al Congreso para impulsar el crecimiento, para la estabilidad económica, para una mejor distribución del ingreso, y no una cosa aparte de esa estrategia económica. Pero bueno, mientras esto se decide, yo creo que la Comisión debería tener efectivamente un papel más activo. Creo que la está teniendo, creo que está ganándose ese nuevo liderazgo, ese nuevo protagonismo en el debate, con los estudios que ha hecho, con algunas otras intervenciones, pero sí creo que tendríamos que ver si efectivamente debería haber 2 aumentos anuales o 1, de acuerdo a la inflación, de acuerdo al comportamiento de la canasta básica. Y otro tema, si deberíamos revisar si debe haber aumentos diferenciados regionalmente, que es otro tema complejo. Ahí yo creo que deberíamos armar un debate sobre este último aspecto, porque la pobreza se acumula en el sur del país, eso ya lo hemos dicho. Entonces,
deberíamos actuar contra la pobreza en el sur del país, estoy hablando de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, etcétera, aumentando más los salarios mínimos ahí, o al contrario, deberíamos pues este es otro de los temas, Ricardo, y en 30 segundos te pido una última reflexión para cerrar este programa. Es interesante. Bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Saúl, lo de la regionalización creo que todavía no es momento, está tan bajo que creo que todavía lo nacional puede ayudar en general. Pero yo me quedo con otras dos medidas. Subrayo, creo que la CONASAMI o la sesión de la CONASAMI, de la Comisión de Salarios Mínimos, debe realizarse formalmente más digamos 2 veces al año, porque como hemos visto, se la come, la decisión se la come rápidamente la inflación. Y en segundo lugar, hace falta que el Congreso de la Unión cumpla su trabajo de desindexación. Ya están ocurriendo muchos problemas jurídicos porque jueces tontos han estado emitiendo jurisprudencia en la cual vuelven a indexar, vuelven a atar el salario mínimo a precios que no tienen nada que ver con su naturaleza. Lo cual ya había pasado a la historia con reformas costó anteriores. Mucho trabajo eso. Les agradezco mucho a Saúl Escobar, a Ricardo Becerra por sus puntos de vista sobre el salario y la política salarial para este programa de Observatorio de TV UNAM, y vamos a tener otro programa para volver sobre el tema porque hay mucho todavía que platicar acerca de la política salarial. Muchas gracias.